Había un miedo susurrado en los salones de mármol y en las cocinas de acero. El miedo a la señora Verónica Montenegro. No era el miedo reverente que se dedica al poder, sino el temor vil que inspira la tiranía. Ella era la esposa del influyente multimillonario, el arquitecto detrás de la red de hoteles y restaurantes más lujosa de la ciudad, un imperio donde Verónica reinaba como una reina despiadada. Su presencia era la garantía de humillación pública para quien osara cruzarse en su camino, especialmente los invisibles, los prestadores de servicio, las camareras. Pero el destino, amigos, es un guionista implacable. Le encanta confrontar la arrogancia con la humildad. Le encanta cuando la prepotencia es desenmascarada no por una fuerza igual, sino por una fuerza moralmente superior. Lo que Verónica no sabía, al elegir a su próxima víctima, era que la nueva camarera, la silenciosa Elena, guardaba un secreto que no solo la protegería del escarnio, sino que la capacitaría para exponer lo peor de Verónica a todos. Esta es una historia sobre el peso de la corona sin mérito y la fuerza silenciosa de la integridad. Es la prueba de que la inteligencia y el coraje, cuando se unen, son la verdadera moneda de poder, y que toda humillación tiene su precio. Prepárense para ver la caída. Para empezar, denle like a este video, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perderse el momento exacto en que la justicia prevalecerá. Y díganme en los comentarios, ¿han presenciado alguna vez la arrogancia del poder? ¿Qué lección moral esperan de esta historia? El contexto de Elena, la fuerza silenciosa, el delantal almidonado, demasiado blanco en contraste con el negro severo del uniforme, parecía un uniforme de guerra para Elena. Tenía 24 años, pero sus ojos cargaban la seriedad de quien ha visto demasiado y ha aprendido mucho más que la mayoría de su edad. El Le Grand Voisin no era solo un restaurante de alta cocina, era un escenario de exhibición de 1907, vanidad, donde el lujo era tan opulento como la indiferencia. Elena necesitaba ese empleo. Su vida era una ecuación de variables complejas. Las cuentas del hospital de su madre, que exigían atención constante y medicamentos carísimos. La facultad de Derecho, a la que asistía en los horarios más imposibles, de madrugada y los fines de semana, devorando los códigos y las doctrinas como si fueran el único alimento que la mantendría viva. Ella no era una camarera por vocación, sino por necesidad, y esa necesidad la colocaba diariamente frente a personas que la veían como una extensión del mobiliario, como una pieza decorativa que debía ser silenciosa y eficiente. El secreto de Elena no era una herencia o un origen noble, era su intelecto, afilado por el estudio incesante del derecho empresarial y civil. Ella no solo servía las mesas donde los millonarios discutían contratos y litigios, ella entendía las minucias de sus conversaciones, oía los susurros sobre adquisiciones, las cláusulas de 1900 y incumplimiento de contrato, los detalles financieros que podrían cambiar la vida de miles de personas. Mientras llenaba una copa de agua, su mente estaba procesando la jurisprudencia. Su delantal ocultaba el conocimiento al que la mayoría de los asistentes al Le Grand Voisin pagaba fortunas para acceder. Sabía que, en ese ambiente, la humildad no era una virtud, sino una armadura. Ser discreta significaba sobrevivir. Ser invisible significaba tener la energía para la próxima noche de estudios. El problema es que la invisibilidad atrae la atención de los depredadores. El contexto de Verónica, la reina del escarnio. Verónica Montenegro era la antítesis de Elena. El nombre Montenegro no le pertenecía por sangre, sino por matrimonio. Era la segunda esposa de Arthur Montenegro, un magnate de la construcción y hotelería, dueño de la mitad del mapa de la ciudad. Verónica no tenía la inteligencia aguda de su marido para los negocios, pero tenía un talento innegable para el drama y la arrogancia. Su belleza era quirúrgica, impecable, pero fría. Sus gestos, teatrales, destinados a afirmar una superioridad que ella sentía que el mundo, y especialmente los empleados, le debían. Su poder era derivado, prestado, y Verónica compensaba esa inseguridad siendo cruel. Su crueldad era metódica.
No era un arrebato de rabia, sino un deporte. Elegía un blanco, generalmente un camarero o una camarera, y lo sometía a una prueba de paciencia y humillación pública. Sus métodos variaban desde quejas absurdas sobre la temperatura del agua hasta exigencias imposibles que tenían como único propósito hacer que el empleado se arrodillara, literal o figurativamente. Hoy, Verónica estaba sentada en su mesa favorita, la número 7, desde donde podía supervisar casi todo el salón, y, lo que era más importante, ser vista por todos. Estaba con un grupo de amigas igualmente impecables y aburridas, y el ambiente alrededor de la mesa 7 estaba cargado de una electricidad peligrosa. Todos los camareros, incluido el gerente, el señor Torres, desviaban la mirada al pasar, cambiando turnos y tareas para evitar el contacto. El primer acto de desprecio. Elena estaba en su tercer día de trabajo y aún no había sido presentada a la ira de Verónica. Eso cambiaría. Se acercó a la mesa 7 para servir el vino blanco, un Sancerre caro, siguiendo las instrucciones del sommelier. Mientras inclinaba la botella con la precisión que su entrenamiento exigía, una de las amigas de Verónica, la señora Lucía, hizo un comentario de burla sobre una mancha minúscula en el cuello de su propia blusa. «Verónica, querida, ¿qué haré? Parece que los servicios de lavandería por aquí están más descuidados que nunca. Es un absurdo lo que pagamos para someternos a esto». Verónica ni siquiera miró a Lucía. Su mirada, fría y penetrante, se fijó en Elena, que terminaba de servir el vino. «El problema, Lucía, no es el servicio de lavandería. El problema es que ellas no tienen noción de la excelencia. Es la mentalidad. Para ellas, esto ya está bien. Y cuando se trabaja con gente que cree que bien es suficiente, lo óptimo desaparece». Elena sintió el calor subir a su rostro. Se encogió ligeramente, lista para retroceder, para disculparse incluso sin tener culpa. Pero Verónica no la dejaría ir tan fácilmente. «¡Tú!». La voz de Verónica era un látigo, baja y cortante, pero lo suficientemente alta como para silenciar las otras conversaciones alrededor. «¿Tú?». La del delantal. «¿Cuál es tu nombre?». «Ah, Elena, señora». «Elena, ¿cuánto tiempo llevas aquí?». «¿3 días? Y ya pareces exhausta. Eso es lo que me molesta de tu categoría. La falta de voluntad. Sirves este vino como si fuera veneno, y me miras como si estuviera pidiendo un riñón, no una copa de Sancerre». Elena apretó la jarra de plata en sus manos, obligándose a mantener la postura erguida. «No respondas. No crees conflicto. Tu madre necesita el sueldo», gritaba la voz interior. «Pido disculpas si mi actitud la ofendió, señora Montenegro. Fui entrenada para ser eficiente y discreta». «¿Discreta? Apenas puedes sostener la botella, chica. Y eficiente es una palabra que deberías buscar en el diccionario. Para mí, tienes cara de que preferirías estar en cualquier otro lugar del mundo, menos aquí, sirviéndome. ¿Y sabes por qué? Porque te sientes superior a este trabajo, pero es lo único que has conseguido. Es la frustración visible en tu rostro. La humillación fue completa». Las amigas de Verónica rieron. Un sonido metálico y vacío. Elena sintió que la ofensa no era sobre el servicio, sino sobre su alma, sobre su esfuerzo, sobre su lucha. Ella era la estudiante de derecho que veía su vida de sacrificios reducida a una cara de frustrada por una mujer que nunca tuvo que luchar por nada. Los ganchos internos y la semilla de la justicia. El gerente, el señor Torres, se acercó apresuradamente, con el rostro pálido, listo para disculparse por su empleada. «Señora Montenegro, por favor, le garantizo que Elena es una de nuestras mejores». Verónica lo cortó, levantando una mano con un anillo de diamante tan grande que parecía robar la luz del sol. «Ah, Torres, el eterno defensor de los incompetentes. No la defiendas, Torres. Solo instrúyela para que desaparezca. No quiero ver su cara mientras almuerzo. Y dile que sonría. La sonrisa no cuesta nada, pero vale mucho. Es lo mínimo que ustedes pueden darnos a cambio de nuestro dinero». Elena, temblando de rabia contenida, le entregó la jarra a Torres. «¿Sonreír? Cuando el dolor de la humillación me desgarra la garganta». Se retiró a la cocina. «Pero,
Al pasar por el área de servicio, sus ojos, entrenados para la observación jurídica y financiera, se posaron en la mesa que estaba siendo preparada para el segundo turno de la tarde. En esa mesa, estaban dispuestos los documentos para la reunión de Arthur Montenegro, el multimillonario y marido de Verónica. Eran planos, gráficos y contratos. No pudo evitar un vistazo rápido a uno de los documentos más prominentes: el plan de expansión y reestructuración del Grupo Montenegro. Era un mapa detallado de un complejo de resorts que se construiría en la costa, el proyecto principal del imperio. Un proyecto de miles de millones, que dependía de una licencia ambiental crucial, y allí, garabateado a bolígrafo rojo sobre un mapa topográfico, estaba el motivo de su futura ruina. Elena, que había pasado la última semana estudiando la ley de zonificación del Área de Protección Ambiental, APA, para un trabajo de facultad, vio el error. No era un error de arquitectura o ingeniería, era un error legal. Un detalle que el equipo de abogados de Montenegro, tal vez demasiado arrogante o simplemente descuidado, había ignorado. El punto de conflicto. El resort principal estaba marcado para ser construido en un área de reserva de marismas costeras, Restinga, claramente protegida por la nueva legislación de 2024. Ese detalle en el mapa, esa línea roja, era una violación legal que podría derribar todo. El proyecto, y llevar a la pérdida de cientos de millones, además de implicar responsabilidad penal para los ejecutivos. Elena sintió un escalofrío. Ella tenía el secreto. No el secreto de chismes, sino el secreto fatal que el Imperio Montenegro estaba a punto de ignorar. Acababa de ser humillada, tratada como basura desechable, por una mujer cuyo poder derivado estaba anclado en un castillo de arena jurídica que ella, la humilde camarera y estudiante de Derecho, podía ver. La rabia de ser humillada públicamente por Verónica se transformó en una determinación fría. Se acordó de la expresión de Verónica, del escarnio en sus ojos. La sonrisa no cuesta nada, pero vale mucho. Es lo mínimo que ustedes pueden darnos. Elena ahora tenía algo mucho más valioso para darle a Verónica y a su marido: la exposición de la verdad. Antes de continuar, paren un momento y piensen en la audacia de Verónica. En el momento en que ella exigió la sonrisa de Elena, selló su propio destino. Denle like a este video, porque la historia de Elena es su historia, la historia de quien se niega a ser callado. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perderse el giro que está por venir. Y díganme en los comentarios, ¿están viendo este video desde dónde y a qué hora? ¿Y cuál es la moral de la historia hasta ahora? La prepotencia siempre lleva a la caída, o la inteligencia siempre encuentra una puerta. Comenten. El fantasma en el mapa. La certeza fatal. Elena retrocedió a la copa, el corazón latiendo al ritmo de la indignación y el miedo. El eco del escarnio de Verónica todavía resonaba en sus oídos. La sonrisa no cuesta nada. Pero ahora, el rostro de Verónica se mezclaba con la imagen de aquel mapa. El mapa del Grupo Montenegro. Sabía que la información que poseía era explosiva. No era un chisme, sino un hecho legal irrefutable. El proyecto de 500 millones. El buque insignia de la expansión de Arthur Montenegro, lo que garantizaría su legado y el lujo, derivado de Verónica, estaba fundamentado en un error jurídico craso. El área demarcada para el resort principal, la joya de la corona del proyecto, estaba clasificada como Zona de Marismas de Protección Permanente, ZOMPP, conforme a una enmienda a la Ley de Zonificación Municipal, aprobada hacía solo 6 meses, justo después del inicio de la planificación inicial del grupo. El estudio de viabilidad presentado al ayuntamiento estaba desactualizado, o había sido intencionalmente ignorado. Elena recordó la clase nocturna de la semana pasada. Su profesor, el Dr. Ribeiro, un especialista en derecho ambiental, había dedicado 1 hora entera a explicar los matices de esa nueva legislación. Había advertido: la arrogancia de grandes corporaciones, al ignorar la ley bajo la presunción de que el dinero lo resuelve todo, será su ruina. La ley es clara, y la penalización es la demolición y el crimen ambiental.
El documento sobre la mesa de reuniones en el salón anexo estaba abierto en el CO Nights, sector más crítico. Elena, con la excusa de reabastecer el agua en la mesa de al lado, se arriesgó a una segunda mirada. Ya no había duda. La coordenada exacta del resort principal, indicada por un pequeño triángulo rojo en el mapa topográfico, caía directamente sobre el área sombreada en verde, la zona de interdicción. Era el fantasma en el mapa, la falla invisible para todos los expertos carísimos de Montenegro, pero perfectamente clara para la estudiante de Derecho de bajos ingresos que servía sus bebidas. La ironía era brutal y sublime. El dilema de Elena: silencio o supervivencia. En ese momento, Elena estaba dividida. Su dilema era una confrontación entre el cálculo frío y la justicia moral. El camino del silencio: seguridad. Si se quedaba callada, garantizaría su empleo, su estabilidad, evitaría la confrontación con Verónica y, lo que era más importante, con Arthur Montenegro, un hombre famoso por su represalia implacable. Seguiría siendo invisible, protegiendo su futuro. Y el tratamiento de su madre. El error de Montenegro acabaría siendo descubierto en algún momento, tal vez en la próxima audiencia de licenciamiento, tal vez demasiado tarde, pero ella no sería la mensajera. No correría el riesgo de ser demandada, desacreditada, o, en el mejor de los casos, simplemente despedida por interferencia. El silencio era la supervivencia a corto plazo, el camino de la verdad, peligro y justicia. Hablar era extremadamente peligroso. Sería un acto de insubordinación, una afrenta directa a la jerarquía de clases. Como había dicho Verónica, era solo una camarera. ¿Qué credibilidad tendría al confrontar a los abogados y arquitectos del Imperio Montenegro? Se reirían de ella, la harían parecer una tonta envidiosa. Sin embargo, el peso moral era abrumador. Miles de árboles serían talados. La marisma, un ecosistema vital, sería destruida. Y, lo más personal de todo, la persona que la había humillado públicamente sería la más afectada por la exposición. Sería la justicia poética, el karma instantáneo. Y, crucialmente, sería la prueba de que su conocimiento y su sacrificio en la facultad valían algo. Elena cerró los ojos en la copa, sosteniendo la taza de café vacía. Recordó la expresión de desdén en el rostro de Verónica, la forma en que trataba a Torres, el gerente, como un perro. Ese desdén era el mismo que el sistema tenía por su madre enferma, por su lucha diaria. La arrogancia de Verónica representaba la arrogancia del poder que ignora la ley y la vida humana. Ella decidió. El silencio sería cobardía. La justicia exigía coraje. No lo haría por venganza personal, sino por la afirmación de que la integridad y el conocimiento superan al dinero. Haría valer cada centavo que gastó en libros de derecho. El confronto de titanes. Clases. La reunión de Arthur Montenegro estaba marcada para las 14:00. Él no era Verónica. Arthur era el poder silencioso, el tipo de hombre que no necesitaba gritar para ser temido. Entró en el salón anexo, impecablemente vestido, acompañado de su equipo jurídico y de ingeniería, hombres y mujeres que ganaban el equivalente al salario anual de Elena en un solo día. Verónica estaba sentada en la mesa 7, tomando su café de la tarde, pero sus ojos estaban fijos en la reunión. Era su fuente de poder. Elena, ignorando las súplicas silenciosas de Torres, que le había hecho señales desesperadas para que se quedara en la copa, caminó con una determinación que ella misma no sabía que poseía. Ya no llevaba una bandeja, llevaba la verdad. Se acercó a la mesa de reunión de Arthur, donde el mapa fatal estaba desplegado. Arthur Montenegro estaba explicando, con la confianza de un emperador, los pasos finales del proyecto. Y como pueden ver, el área adyacente al lago, señaló el triángulo rojo, es el punto de lujo, la fundación de todo el complejo. Los abogados garantizaron que la licencia está en fase final de aprobación. No hay nada que temer. Fue en ese momento que Elena, ignorando el murmullo de pánico del equipo de servicio y la mirada fulminante de Torres, se apostó al lado de la mesa de reuniones. Con permiso, señor Montenegro. Su voz era baja, pero cargada de una autoridad que chocaba a todos. Arthur Montenegro,
Un hombre que no estaba acostumbrado a ser interrumpido por nadie, mucho menos por el mobiliario, levantó la mirada. Era una mirada de piedra, fría. ¿Qué es esto?, preguntó, dirigiéndose a su gerente. ¿Quién es esta empleada? Torres tartamudeó. Sí, señor. Perdóneme. Es la nueva empleada, Elena. Yo no sé qué está pasando. Verónica, desde la mesa 7, soltó una risa de desprecio tan alta que resonó. Vaya, Torres. La camarera frustrada, ¿vino a pedir un aumento o una plaza en la facultad? Sal de aquí, chica. No tienes derecho a dirigirte a mi marido. Elena no miró a Verónica. Mantuvo los ojos fijos en Arthur Montenegro. El verdadero poder. Sabía que necesitaba ser quirúrgica e inmediata. Señor Montenegro, soy Elena, camarera aquí, y estudiante de Derecho. Siento mucho interrumpir, pero el punto que acaba de indicar en el mapa, extendió el dedo con precisión, el punto del resort principal. Ese lugar está dentro de la zona de marismas de protección permanente. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. El ingeniero jefe, el doctor Almeida, un hombre respetado, soltó un bufido de risa, creyendo que era una broma de mal gusto. ¿Qué? ¿Estás loca, chica? Nuestro equipo de mapeo lo verificó exhaustivamente. Exhaustivamente. Pero antes de la enmienda municipal 412-2024, doctor Almeida. Elena continuó, la voz firme. La ley entró en vigor hace 6 meses. Reclasificó todas las áreas de marismas no gestionadas en CTMPP. La penalización, si usted inicia la construcción, no es solo una multa. Es la interdicción inmediata del proyecto, la orden de demolición y el enjuiciamiento por crimen ambiental, conforme al artículo 45 de la Ley Federal. El rostro de Arthur Montenegro no expresaba rabia. Expresaba algo mucho peor. Curiosidad. Levantó la mano, silenciando al ingeniero y al abogado, que ya estaban rojos de furia por la insolencia. ¿Me está diciendo que todo mi equipo de abogados e ingenieros cometió un error que mi camarera de 3 días pudo detectar? ¿Estás segura de eso, Elena? ¿Qué está leyendo? ¿Un libro de texto? Verónica se levantó de la mesa 7, con una expresión de odio puro. Avanzó hacia Elena. ¡Tú, pendeja insolente! ¡Sal de aquí ahora mismo! Estás intentando sabotear el proyecto de Arthur por envidia. ¿Quieres que te despidan? Te garantizo que lo serás, y nunca más trabajarás en ningún lugar de esta ciudad. Elena finalmente miró a Verónica. La arrogancia de la esposa del millonario era lo que le daba fuerza. Señora Montenegro, no es envidia, es conocimiento, y la ley no hace distinción de clases. El señor Montenegro está a punto de perder cientos de millones y de enfrentar la justicia criminal, no por un error de cálculo, sino por la arrogancia de ignorar la legislación vigente. El abogado principal de Montenegro, el doctor Freitas, finalmente encontró la voz, intentando salvar su carrera. Señor, esta chica está divagando. La licencia está casi lista. El parecer del Consejo Municipal. El parecer se basó en la ley antigua, doctor Freitas. Elena lo interrumpió, citando la fuente exacta. Verifique el diario oficial. Sección 3, página 17, del 14 de mayo. El anexo de la ley es inequívoco. Arthur Montenegro no era un tonto. Podía oler el peligro y la verdad. Miró a Freitas, luego a Almeida, y luego al mapa. El color de sus ejecutivos había desaparecido. La duda, el miedo, comenzó a instalarse en el salón de reuniones. La camarera, que debería estar rellenando su café, estaba exponiendo la falla que podría derribar su imperio. El grito silencioso de Torres. El señor Torres, el gerente, parecía a punto de sufrir un ataque al corazón. Se agarró al brazo de Elena, susurrando con urgencia desesperada. «Por el amor de Dios, Elena, para. Has acabado con tu vida y con mi empleo. Pide disculpas. Di que fue un error». Elena lo ignoró, manteniendo la confrontación visual con Arthur Montenegro. Había accionado la bomba. No había vuelta atrás. Había cambiado la seguridad por la integridad. Verónica, ahora al lado de su marido, intentó retomar el control con el único poder que conocía, la humillación. «Arthur, no vas a escuchar a esta plebe. Ella está despedida. Yo la despedí. Y tú, Torres, estás despedido por dejar que
esto suceda. Saca esta suciedad de aquí. Arthur Montenegro, sin embargo, no estaba mirando a Verónica. Estaba mirando el mapa, y su rostro se estaba convirtiendo en una máscara de fría contemplación. Sabía que la audacia de Elena era una señal. Nadie arriesgaría tanto a menos que tuviera la certeza absoluta. Doctor Freitas. La voz de Arthur fue un trueno seco. Verifique el diario oficial, la sección y la fecha que la señorita acaba de citar. Ahora. La sala se quedó en silencio. La tensión era palpable, como si el salón de mármol estuviera a punto de desmoronarse. Elena había dado el primer jaque mate, pero el precio que pagaría por esa jugada aún era incierto. Sabía que el despido vendría. La gran pregunta era, ¿qué vendría después del despido? El diálogo de poder. La ley por encima del dinero. El doctor Freitas, el abogado principal del Grupo Montenegro, salió corriendo del salón de reuniones, su pánico mal disimulado. Sabía que, si lo que la camarera había dicho era ¿verdad? Su cargo y su reputación estaban irremediablemente comprometidos. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por la respiración tensa de los ejecutivos y la mirada fija de Arthur Montenegro. Verónica, sin embargo, no podía tolerar la humillación de que su poder fuera cuestionado por una empleada. Dio un paso adelante, asumiendo una postura dramática. Arthur, exijo que llames a seguridad. Esta niña nos está ridiculizando. Está inventando mentiras para vengarse de mí porque la critiqué. Es envidia, Arthur. Envidia de nuestro estatus. Elena mantuvo la compostura, volviéndose hacia Verónica con una serenidad que la desestabilizaba. Señora Montenegro, la ley no es un instrumento de venganza personal, ni de envidia. Es el marco que regula la convivencia. Y lo que usted llama envidia, yo lo llamo integridad. Su marido tiene un problema real que costará fortunas, y usted está preocupada por mi expresión facial. Eso demuestra la prioridad de su clase, la apariencia por encima de la sustancia. Arthur Montenegro, el multimillonario, levantó la mano, finalmente rompiendo el silencio. Sus ojos perforaban a Elena, buscando la mentira, pero encontrando solo convicción. Elena, está arriesgando todo lo que tiene. Un sueldo, su credibilidad. Mi equipo no cometería un error tan básico. Hábleme sobre el artículo 45. ¿Exactamente qué dice? Y no se atreva a citar de memoria si no está segura. Elena sonrió ligeramente, una sonrisa de satisfacción intelectual. Su momento había llegado. Artículo 45 de la Ley Federal 9605-98. Ley de Crímenes Ambientales. Señor Montenegro. Aplicado en conjunto con la nueva enmienda municipal 412-2024, que reclasifica áreas de marismas no gestionadas como CTMPP. El artículo 45 castiga la conducta de construir, reformar, ampliar, instalar o hacer funcionar en cualquier parte del territorio nacional obras o servicios potencialmente contaminantes sin licencia o autorización de los órganos ambientales competentes o en desacuerdo con la obtenida. Su proyecto no está en desacuerdo solo con la licencia, señor Montenegro. Está en desacuerdo con la ley de zonificación. Cualquier organismo público que conceda esa licencia estaría cometiendo prevaricación. El proyecto será embargado. Sus ejecutivos serán responsabilizados. Y las sanciones civiles, que pueden alcanzar el 50% del valor de la obra, serían catastróficas. Los ejecutivos se miraron, aterrorizados. Reconocieron la precisión de la cita, la forma en que articuló el impacto de la enmienda municipal en la ley federal, revelaba un conocimiento profundo, no una búsqueda en Internet. Verónica, dándose cuenta de que la batalla legal estaba perdida, atacó a nivel personal, a nivel de la clase social. «Cállate, ratita de biblioteca. ¿Quién te crees que eres? ¿Una abogada de élite? Eres una simple camarera, que limpia los restos de comida de mi mesa. ¿Me estás citando leyes? Deberías estar sirviéndome el postre, no dando conferencias. ¿Crees que 2 años de facultad te dan derecho a insultar la inteligencia de mi marido, que construyó todo esto con su sudor? El sudor de él, señora Montenegro, no anula la ley». La voz de Elena no tembló. «Y sí, solo soy una camarera.
Pero la diferencia entre nosotras es que usted usa su poder para humillar a quien sirve. Y yo uso mi conocimiento, incluso sirviendo, para impedir que una catástrofe financiera y ambiental ocurra por pura arrogancia. Mi valor no está en mi salario, sino en mi capacidad de ver lo que sus consultores, pagados a precio de oro, no vieron. El dinero les cegó la inteligencia. El ingeniero jefe, el doctor Almeida, intentó una última jugada, sintiendo la presión del jefe. Pero el área es marginal. La ley es subjetiva. Podemos argumentar que el impacto es mínimo, que la legislación, el párrafo 3 de la enmienda 412, doctor Almeida, es categórico. Ninguna obra de naturaleza permanente o que implique la supresión de vegetación nativa podrá ser implantada en CTMPP, independientemente del nivel de impacto. La marisma es un bioma crítico, y la enmienda fue creada exactamente para evitar el tipo de obra que usted propuso. No hay subjetividad. Hay la ley, y usted la ignoró. La llegada del veredicto y el castigo. En ese momento, el doctor Freitas regresó, el rostro blanco como el papel, sudando frío. Se inclinó ante Arthur Montenegro, pareciendo haber envejecido 10 años en 10 minutos. Señor, la señorita, ella está correcta. La palabra salió de su boca como un veneno. Acabo de confirmar. El registro en el diario oficial. La enmienda fue ignorada por todo nuestro equipo jurídico, que presumió que la licencia anterior todavía estaba válida. El punto que usted indicó está, de hecho, dentro de la CTMPP. El riesgo de embargo y responsabilidad criminal es inmediato. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio de desastre. Las amigas de Verónica, que asistían al espectáculo, ahora miraban al suelo, avergonzadas. El Imperio Montenegro acababa de ser detenido en su camino por una camarera. Arthur Montenegro no gritó, no echó la culpa a nadie. Su rabia fue internalizada, controlada. Miró el mapa, luego a Freitas y finalmente a Elena. Me salvó de una pérdida que sería la mayor de la historia de este grupo. ¿Por qué lo hizo? Después de que mi esposa la humilló. ¿Por qué no se quedó en silencio? Elena respiró hondo, recordando a su madre y su juramento en la facultad. Porque la ley, señor Montenegro, debe ser respetada por todos. Y porque, cuando la arrogancia intenta silenciar la integridad tiene el deber moral de manifestarse. Yo fui humillada por ser quien soy, pero mi conocimiento no puede ser despedido. La respuesta no le agradó a Arthur. Era un hombre de poder, y aunque ella tuviera razón, había roto la jerarquía sagrada. Su inteligencia es innegable, Elena. Su audacia es inaceptable. Se giró hacia Torres, el gerente, que se estaba encogiendo en la esquina. Torres, tiene 2 despidos que ejecutar. El primero es el doctor Freitas, por incompetencia colosal. El segundo es Elena. Torres abrió los ojos de par en par. Arthur, pero ella nos salvó. Sí, salvó el proyecto, pero me desafió. Nadie me desafía y sigue empleado. Arthur hizo una pausa, el desprecio goteando de sus palabras. Elena, está despedida. Salga inmediatamente. Y voy a asegurar que no consiga trabajar en el área de derecho en esta ciudad, con su reputación de insubordinación. Verónica sonrió. Una victoria maligna. El despido era su venganza. ¿Ves, niñita? El conocimiento no paga las cuentas. La obediencia sí. Ahora sal de aquí, con tu cara de frustrada y tus libros de ley. Elena, sintiendo el peso de la pérdida y la humillación, no bajó la cabeza. Dio un último paso hacia Arthur Montenegro. Usted está cometiendo un error, señor Montenegro. Acaba de despedir a la única persona en esta sala que tiene el coraje y la inteligencia para decir la verdad. Y me está despidiendo por algo que me hizo salvar su imperio. Que quede claro, usted me despide por defender la ley y por exponer la verdad. Su esposa puede haber ganado la batalla de la humillación, pero yo vencí la guerra de la moral. Y la ley, señor Montenegro, tiene una memoria mucho más larga que su dinero. Se quitó el delantal blanco, lo dobló cuidadosamente y lo colocó sobre la mesa del magnate. El gesto fue un acto de dignidad final. El silencio era abrumador. Elena se giró y caminó hacia la salida,
bajo la mirada victoriosa de Verónica y la mirada compleja y pensativa de Arthur. Había perdido el empleo, pero había validado todo su sacrificio. El precio de la integridad era alto, pero era un precio que estaba dispuesta a pagar. Había caído, pero se había llevado consigo la máscara de la arrogancia de Verónica y la incompetencia de los ejecutivos de Montenegro. El posconfronto. El peso del coraje. Elena estaba en la calle, bajo el sol fuerte de la tarde, sosteniendo la mochila con sus libros de derecho y el humilde bolso donde guardaba su móvil y la llave de casa. El delantal, doblado en la mesa de Arthur Montenegro, parecía una bandera izada en un campo de batalla. Había ganado el debate intelectual, pero perdido la única fuente de ingresos que mantenía su vida y la de su madre a flote. La adrenalina del confrontamiento se había evaporado, dando lugar a un dolor agudo y a la preocupación financiera abrumadora. «Fui una idiota», murmuró para sí misma, sintiendo el peso de la realidad. «¿La moral vale más que la cuenta de la farmacia? La justicia no paga el alquiler». Había actuado por impulso moral, por una necesidad visceral de confrontar la arrogancia, pero ahora enfrentaba las consecuencias prácticas de su audacia. El miedo al futuro la golpeó con fuerza. Había quemado el puente con el grupo Montenegro y, peor aún, Arthur había prometido arruinar su reputación en el área jurídica. ¿Cómo conseguiría una pasantía si el hombre más poderoso de la ciudad la consideraba insubordinada? Elena caminó hasta la parada de Minodrisi autobús, sintiéndose más vacía que nunca. ¿Qué le diría a su madre? ¿Que la habían despedido por exponer la verdad a un multimillonario? La verdad parecía una moneda sin valor en la economía de la supervivencia. Se sentó en el banco de cemento, la cabeza entre las manos. De repente, el móvil vibró. Era un número restringido. Dudó en contestar, pero la urgencia en su alma la hizo deslizar el dedo en la pantalla. ¿Hola? La voz del otro lado era grave, profunda e inconfundible. No era Arthur, sino Julian Thorne, el patriarca silencioso, el verdadero fundador del imperio, el suegro de Verónica y el padre de Arthur. Julian era una leyenda, conocido por su perspicacia fría y por ser el verdadero rey, que se había jubilado formalmente, pero que aún controlaba el 80% de las acciones del Grupo Montenegro desde una isla remota. «Señorita Elena». La voz era calmada, pero cargada de autoridad. «Soy Julian Thorne». Elena se congeló. «Señor Thorne, no sé cómo tiene mi número, pero tengo los números de todos, Elena. Y más importante, tengo los ojos y los oídos en todas partes». La voz de él tenía un tono de satisfacción contenida. «Acaba de salir del Le Grand Voisin, ¿correcto?» «Sí, fui despedida por el señor Montenegro. Él la despidió por insubordinación, mientras que el doctor Freitas, el abogado de 30 años en la casa, fue despedido por ignorancia profesional». La ironía de la justicia de Arthur. Julian Thorne continuó, sin darle oportunidad a Elena de responder. «Lo presencié. Todo. No presencialmente, claro, sino a través de las cámaras de seguridad y el audio que llegan a mi oficina particular. Oí cada palabra. Vi la insolencia de mi nuera, Verónica. Vi el pánico del equipo y su coraje». Elena sintió el corazón acelerarse. Aquel hombre la había observado. «Usted vio la forma en que fui humillada, señor Thorne. Yo vi la forma en que resistió la humillación, Helena. Y lo más importante, vi su conocimiento. Usted citó el artículo 45 y la enmienda 412, con una precisión que le costó la cabeza a mi abogado senior. Lo que usted perdió en salario, lo ganó en credibilidad. El giro. El rey que observaba. Julian Thorne, el viejo lobo de los negocios, no valoraba la humildad ciega, valoraba la inteligencia y la integridad, las dos cualidades que él veía desaparecer en su hijo, Arthur, y que Verónica, su nuera, despreciaba abiertamente. Sabía que el error en el proyecto del resort no era solo un descuido legal, era un síntoma de la arrogancia estructural que él había intentado, en vano, combatir en el grupo. Mi hijo, Arthur, cometió el error del orgullo. Él la despidió para afirmar su poder sobre la jerarquía, aún sabiendo que usted tenía razón. Eso es la ruina de un líder, Helena.
La ruina. Julian Thorne hizo una pausa dramática. Y es ahí donde entra usted. No estoy entendiendo, señor Thorne. No la llamé para devolverle el empleo de camarera, Elena. Usted no nació para servir bandejas. Usted nació para servir a la justicia. Y, si es posible, para proteger mi patrimonio de la estupidez de mi hijo y de la vanidad de mi nuera. La tensión era casi insoportable. Elena podía oír el sonido de las olas del mar en el fondo de la llamada, proveniente de la isla de Julian. ¿Qué propone, señor Thorne? Yo propongo que venga a mi isla. Inmediatamente. Tengo un avión particular que puede recogerla en 2 horas en el aeropuerto ejecutivo. No se preocupe por maletas. Tengo ropa para usted. No puedo simplemente abandonar mi vida aquí. Mi madre... Su madre será trasladada al ala particular del Hospital Montaigne mañana por la mañana, con los mejores tratamientos, totalmente pagados, sin límite de tiempo. Ese es el primer paso. Lo que tengo para ofrecerle es mucho mayor que un salario de camarera. La propuesta absurda Julian Thorne reveló su verdadera jugada. Tengo un cargo para usted, Elena. Un cargo que no está sujeto a la aprobación de Arthur o de Verónica. Usted será la consultora jurídica personal de la presidencia del Consejo, que soy yo. Su papel será revisar todos los proyectos de impacto ambiental y financiero del grupo, actuando como mi detector de arrogancia e incompetencia. Elena se atragantó. Un cargo de consultora en la presidencia del Consejo era un asiento que valía millones, reservado para veteranos de Wall Street o académicos de élite. Señor Thorne, solo soy una estudiante de Derecho en 3er año. No tengo... Usted tiene la verdad, Elena, y el coraje de decirla en la cara de quien detenta el poder. Y, lo más importante, tiene el conocimiento que mis abogados carísimos ignoraron por presunción. Su salario inicial será de $30,000 por mes. Tendrá un coche ejecutivo, un apartamento de lujo y, crucialmente, una beca de estudios integral en Harvard o Yale, a su elección, para terminar su carrera, si lo desea. El mundo de Elena dio vueltas. De repente, la camarera frustrada era la consultora personal del patriarca, ganando más en un mes que en 5 años de trabajo en el restaurante. La recompensa era totalmente desproporcionada a su posición social anterior. Era la justicia de la meritocracia manifestándose en su forma más pura. La única condición, Helena, la voz de Julian Thorne se endureció, es que no puede tener piedad. La quiero para desenmascarar la incompetencia y la arrogancia donde quiera que se esconda en mi imperio. Y eso incluye la arrogancia de mi hijo y la vanidad destructiva de mi nuera. Verónica, usted será mi arma de integridad. Elena pensó en el rostro de Verónica, en la risa vacía de desprecio, en la exigencia de la sonrisa. Pensó en su madre, libre de la preocupación financiera. El universo le estaba dando una oportunidad de no solo cambiar su vida, sino de cambiar las reglas del juego. Acepto, señor Thorne, y le garantizo que no tendré piedad. Yo soy el arma de integridad que la señora Montenegro tanto despreció. La inversión de rol es inminente. Elena colgó el teléfono. Miró la parada de autobús. Ya no había autobuses en su vida. En su lugar, en pocos minutos, un coche negro blindado se detuvo a su lado. El chofer, un hombre de traje impecable, salió y abrió la puerta trasera. «Señorita Elena, el avión la espera. El señor Thorne pide que no perdamos tiempo». Mientras entraba en el lujo del coche, su pensamiento fue directo al Le Grand Voisin. Imaginó a Arthur y Verónica. Ellos la habían despedido, creyendo que la habían silenciado y destruido. Pocos sabían que, al hacerlo, la habían transformado en la jueza de su propio destino. El destino estaba a punto de traer a Elena de vuelta al Le Grand Voisin, pero no para servir café, sino para sentarse en la mesa de reuniones. El escenario estaba montado para la catarsis final. Este es el momento que todos esperábamos. La justicia no solo está llegando, está siendo entregada en un coche de lujo, con pasajes aéreos de primera clase. ¿Sienten la satisfacción? ¿Ese sentimiento de que la arrogancia finalmente pagará el precio? Denle like a este video ahora para mostrar su apoyo a Elena y a la victoria de la inteligencia.
Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perderse la parte 5, donde Elena regresa y la caída de Verónica es completa y pública. Dejen un comentario. ¿Cuál será la primera cosa que Elena hará con su nuevo poder? La catarsis final y la lección de moral, la ascensión, el regreso de la jueza. 2 semanas pasaron, tiempo suficiente para que Arthur Montenegro sintiera el peso de la verdad. El proyecto del resort estaba en cuarentena legal. Los 100 organismos ambientales, alertados por una denuncia anónima, orquestada por Julian Thorne para forzar la mano de su hijo, habían iniciado una investigación detallada. El doctor Freitas y el ingeniero Almeida estaban siendo procesados. La pérdida de confianza de los inversores era inmensa. Arthur intentaba desesperadamente revertir la situación, luchando contra el destino que una ex camarera había trazado para él. Verónica, ajena a la profundidad del desastre, estaba concentrada en organizar un gran evento benéfico en el Le Grand Voisin, una cena para la alta sociedad, un escenario para reafirmar su estatus social, sacudido por los susurros sobre el fiasco del proyecto de Arthur. Seguía tratando a los empleados con la misma crueldad fría, convencida de que había aplastado la insolencia de tal Elena. El día del evento, el salón del Le Grand Voisin brillaba con el poder y la riqueza. Verónica, vistiendo un traje que valía más que el salario anual de 10 empleados, caminaba entre las enanos y mesas, distribuyendo órdenes y desprecio. A las 20:00, el evento estaba en pleno apogeo cuando una conmoción silenciosa comenzó en la puerta. Un grupo de ejecutivos, liderados por Arthur, que llegaba tarde, se detuvo abruptamente. Entró en el salón una mujer que irradiaba poder y elegancia discreta. Ya no era la chica asustada del delantal, era Elena. Su traje de seda oscura, impecablemente cortado, era una armadura de autoridad. Su cabello estaba recogido en un moño elegante, y sus ojos, antes llenos de súplica, ahora brillaban con la frialdad del intelecto. Estaba acompañada de guardias de seguridad discretos y de un hombre de traje gris que cargaba un maletín de cuero. No parecía una invitada, parecía la dueña del lugar. Verónica la vio de lejos. Sus labios se curvaron en una sonrisa de burla. «¡Miren nomás!», gritó para que todos oyeran. «Nuestra camarera frustrada ha vuelto». «¿Qué pasó, Elena? ¿Viniste a rogar por tu empleo de vuelta? ¿O creíste que podías infiltrarte en la fiesta con un vestidito robado?». Helena continuó caminando hacia la mesa principal, ignorando a Verónica como si fuera un mueble antiguo. Arthur, sin embargo, sabía que algo andaba mal. Había recibido un aviso de su padre. «Espera una invitada sorpresa que tiene más poder que tú en este momento». Elena se detuvo a pocos metros de la mesa de Arthur. «Señora Montenegro». Su voz era firme y baja, pero el salón entero se silenció para escuchar. «No estoy aquí para rogar por un empleo, sino para asumir mi nuevo cargo». Verónica rió, histérica. «¿Qué cargo? ¿Limpiadora de platos senior?». Elena sacó una tarjeta de presentación de una cartera de cuero finísima y la colocó sobre la mesa de Arthur Montenegro. «Mi cargo es consultora jurídica personal de la presidencia del Consejo, Julian Thorne. Mi salario es suficiente para comprar este restaurante y contratarla como mi asistente, señora Montenegro». El murmullo se transformó en un shock audible. Arthur tomó la tarjeta. Era real. El nombre de Elena estaba impreso bajo el logotipo del Grupo Montenegro. El duelo final. La condición audaz. Arthur, sintiéndose traicionado por su padre y humillado por el giro, intentó recuperar la compostura. «Mi padre no puede hacer esto. Está senil. Usted es inexperta». «Inexperta pero correcta, señor Montenegro». Elena respondió. «Y mi primer acto como consultora fue recomendado por el señor Thorne. Él exige que el Grupo Montenegro realice una auditoría de cumplimiento legal inmediata en todos los proyectos de 1900. Su gestión. Y para eso me dio total autonomía». Se volvió hacia Verónica. La esposa del millonario estaba lívida, su máscara de belleza rompiéndose bajo el odio. «Tú, estás haciendo esto por venganza, mendiga envidiosa. ¿Quieres arruinar la vida de mi marido?». «No, señora Montenegro».
Yo quiero salvar el patrimonio que la incompetencia y la arrogancia de su marido casi destruyeron. Y quiero imponer el cambio ético, que es la única condición para mi permanencia en el cargo. Elena entonces reveló su condición, la jugada maestra de Julian Thorne. El señor Thorne me dio plenos poderes para reestructurar el sector de recursos humanos del Grupo Montenegro, señor Arthur. La política de gestión que permite la humillación y el abuso de empleados, ejemplificada por su esposa, está causando un perjuicio moral y legal inmenso. Mi trabajo no es solo con la ley ambiental, sino con la ley laboral. Verónica dio un paso amenazador, levantando la mano. Te voy a dar una lección, chica. No la toques. ¡Verónica! La voz de Arthur era de pánico. Sabía que el escándalo sería fatal. Elena ignoró el conflicto físico y se dirigió a Arthur con una autoridad sorprendente. El señor Thorne exige que, para que mi contrato sea validado y yo resuelva el desastre del resort, usted debe disculparse públicamente conmigo, la excamarera, y con el gerente Torres, a quien despidió injustamente. Y, más importante, su esposa, Verónica Montenegro, debe hacer una declaración pública de que el abuso y el escarnio contra los empleados ya no serán tolerados, y como penalización moral, deberá pasar un mes trabajando de forma voluntaria en uno de los hoteles del grupo, en funciones de primera línea, sin privilegios. El salón estalló en susurros choqueados. ¿Verónica Montenegro trabajando como recepcionista o camarera? Era la humillación máxima. Verónica gritó, las lágrimas de rabia corriendo por su rostro perfecto. Nunca, yo nunca haré eso. No puedes obligarme. Soy la esposa del... Usted es la esposa de un hombre que está al borde del colapso financiero y legal por su propia presunción y por la arrogancia que usted incentiva. Elena la interrumpió. Y el señor Thorne, el verdadero poder, exige que usted elija la humillación de un mes de trabajo para aprender la dignidad o la separación inmediata, con el corte de todas sus tarjetas y la pérdida de su estatus social. El verdadero poder no es el dinero, señora Montenegro, sino la inteligencia y la integridad. Y yo soy la prueba viva de que la justicia prevalece. Arthur Montenegro, humillado, miró a Verónica, que estaba de rodillas, llorando de furia y derrota. Miró a Elena, la mujer que él despidió y que ahora sostenía su futuro en sus manos. Sabía que no tenía elección. No podía perder el imperio. «Verónica, cállate». Arthur se giró hacia Elena. Yo me disculpo, Elena. Y pido perdón, Torres. Mi arrogancia nos cegó. Aceptamos las condiciones de mi padre. El salón aplaudió tímidamente. Luego de forma creciente. La catarsis había sido alcanzada. La arrogancia había sido aplastada por la verdad. El destino del villano y la recompensa de la virtud, Arthur Montenegro, fue forzado a iniciar la auditoría. Y Elena, en su nuevo cargo, comenzó a reestructurar la cultura de la empresa. El proyecto del resort fue reformulado, movido del área protegida a un lugar legalmente viable, gracias a los conocimientos de Elena. El destino de Verónica fue el más satisfactorio para el público. Ella cumplió su pena, no como limpiadora, sino como dependienta de reservas en uno de los hoteles de bajo movimiento del grupo, bajo el nombre de Señora V. Su maquillaje perfecto y sus joyas fueron sustituidos por una credencial y la necesidad de lidiar con la clientela sin sus privilegios. Era constantemente humillada por pequeños errores, y sus gritos de arrogancia eran recibidos con el silencio disciplinado de los compañeros que antes despreciaba. Ella, la reina del escarnio, se convirtió en la víctima del escarnio, obligada a dar la sonrisa que antes exigía. Esa era la verdadera venganza moral. Elena, por otro lado, prosperó. Se convirtió en la voz de la razón, el contrapeso ético en el Grupo Montenegro. Garantizó el tratamiento de su madre, terminó la facultad con honores y se convirtió en una leyenda en el mundo corporativo, la excamarera que enseñó al imperio a respetar la ley y la dignidad humana, la verdadera moneda de poder. Y así, la historia de Elena y Verónica nos enseña la lección más valiosa de todas. El verdadero poder no es el dinero,
sino la inteligencia y la integridad. La arrogancia de Verónica y Arthur fue ciega. Despreciaron el conocimiento en favor del estatus. Despidieron a la verdad, y la verdad, en un acto de justicia poética, regresó para juzgarlos. Recuerden siempre, no importa su posición social, su conocimiento es su armadura más fuerte, y su integridad, su moneda más valiosa. El karma puede no ser instantáneo, pero siempre llega, muchas veces con un delantal y un título de derecho en el bolsillo. Si se sienten humillados por el poder, trabajen, estudien y tengan el coraje de exponer la verdad cuando sea necesario. Si esta historia de superación y justicia tocó su corazón, si sintieron la catarsis del giro, suscríbanse al canal ahora mismo. Denle like a este video y compartan este mensaje con todos los que necesitan un recordatorio de que la honestidad y la inteligencia siempre vencen a la prepotencia. Dejen un comentario y digan, ¿cuál fue el momento más satisfactorio de esta historia para ustedes? Su interacción nos ayuda mucho a seguir trayendo nuevas historias de moralidad y justicia social. Hasta la próxima.